Bien, señores, encontramos una excusa, la infidelidad es genética. Vamos todavía. Muy bien. Aparentemente también lo es la fidelidad, la felicidad. Así lo dice. ¿La fidelidad no? No, la fidelidad no existe. Fíjate que curioso. Eso se construye. No, me llama la atención que infidelidad y felicidad vayan unidas. Bien, esto afirma un médico genetista, Jorge Dotto, en su libro Genética, cómo puede cambiar nuestras vidas. Dice Dotto que está demostrado que algunas personas que tienen una variante, anoten, en el gen DRD4. Anota, Leuco, que te vas a sacar. Fue el DRD4, yo no fui. DRD4 tienen mayor riesgo de ser infieles o promiscuos. Jorge Dotto, médico genetista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Dotto? Hola, Nata, buen día. ¿Qué haces, Jorge? Buen día, feliz año para todos. También para vos. Contanos, ¿qué es esto de que una variante en el gen DRD4 puede dar infidelidad? Bueno, lo interesante ahora es que tenemos demostrado que los comportamientos, tanto la infidelidad como la felicidad, como la agresión y algunos otros comportamientos del ser humano, tienen una participación genética. Los genes son segmentos de ADN chiquitos que están en nuestro núcleo y que tienen la información, y esa información se sintetizan las proteínas que generan las funciones. Ahora, lo interesante es que se estudió un grupo de personas durante un tiempo prolongado y además de sacarle sangre para estudiar el ADN que se extraía de los glóbulos blancos, se vio que estas personas tenían un comportamiento promiscuo, o eran infieles, o tenían relación con una persona así accidental de una noche. Y lo interesante fue que estas personas que tenían este comportamiento tenían una variante en el gen, como vos dijiste recién, de DRD4, que este gen participa en el mecanismo de lo que es la evaluación de costo-beneficio. Cuando hay un riesgo muy alto, estas personas, independientemente de la evaluación, toman ese riesgo y hace que en estos casos estuviera relacionado con el tema de la infidelidad. Y una de las cosas más importantes es que en este estudio lo que se demostró es que el mito que los hombres son más infieles que las mujeres no es tan así, porque la proporción de infidelidad era la misma entre hombres y mujeres. Claro, tiene que ver con los genes y no con el sexo. Sí, en realidad hay un factor que es el genético, y después están los factores ambientales y los factores personales. Como yo digo ahí en el libro, digamos, si vos estás bien con tu pareja, sentís amor por tu pareja, tenés respeto por tu pareja, tomás la decisión de no ejercer, como es un impulso muy animal o muy primitivo, en el cual se genera como eso de la atracción por la otra persona, que eso nos pasa a todos, y uno lo reprime dependiendo de estas circunstancias, que en estos casos pueden ser totalmente positivas, o por algunas circunstancias negativas, porque no sabes mentir demasiado bien, porque te agarra culpa, o no sabes cómo llegar a tu casa. Y básicamente lo que se demostró es que la genética forma parte del comportamiento, en este caso la infidelidad, o como vos dijiste antes, la felicidad, porque, digamos, es la información que nosotros tenemos en nuestros genes, que es básicamente la información que venimos de toda nuestra familia. Y un estudio muy interesante que ahí también menciona en el libro es que se analizaron unas aves durante 5 generaciones, y lo interesante es que estas aves, que son unas aves de pinzón cebra, que son en Australia, son monógamas en su naturaleza, pero algunas eran un poquito más pícaras y lo que hacían era tener se apareaban con otras aves. Bueno, lo que se estudió de estas aves es que pareciera ser que la herencia de esta trampa o este comportamiento tramposo vendría a partir de los machos. Entonces una de las preguntas que se harían es, bueno, tanto los hombres como las mujeres tienen esta transmisión a través de los hombres, y bueno, son temas interesantes que hacen los científicos en el mundo y que nosotros tratamos de entender porque es los comportamientos habituales de la sociedad. Cuando uno escucha este tipo de cosas, que la infidelidad puede ser resultado de una variante en un gen, se pregunta cuánto de cultural hay en la conducta de las personas y cuánto de pautado químicamente. Bueno, está muy bien la pregunta, porque de cultural hay mucho, en el cual algunas culturas no, digamos, tienen múltiples parejas, y uno de los debates más filosóficos que también yo lo planteo ahí es: el ser humano por naturaleza es monógamo o es polígamo, y si el orden es un orden cultural que viene de hace años y años, y es lo que uno también tiene en la educación, en su familia, en su cultura, y eso varía. Ahora, tampoco tendría que ser tan sorprendente que
hay genes que participan en los comportamientos, porque los genes también por supuesto que participan en lo que es nada, porque el gen este de RD4 es uno que participa en la dopamina, y la dopamina es una sustancia química en el cerebro que permite la comunicación entre las neuronas. Entonces hay otras sustancias químicas o esa misma que en este caso también participan o en la felicidad, como la serotonina, que es el otro tema también que le interesa mucho a la gente, y hace que nosotros que tengamos una cierta variante en algo no quiere decir que vayamos a desarrollar eso. Y mira, te lo pongo en el tema de las enfermedades. Últimamente se han descubierto que hay algunas variantes genéticas que tienen mayor predisposición a algunas personas para desarrollar una enfermedad. Ahora también lo que se vio es que si uno tiene algunas decisiones en su vida, como la alimentación, hay cierta alimentación que hace que uno tenga menor riesgo de desarrollar, por ejemplo, el accidente cerebrovascular o el ACV, y eso es a partir de lo que es la dieta mediterránea, que nosotros parte de eso lo consumimos en la Argentina. Entonces, un mensaje importante es que por más de que una persona tenga una variante, no quiere decir que vaya a desarrollar una enfermedad, o no quiere decir que vaya a desarrollar un comportamiento, como en este caso, pero lo que nos permite hoy entender es este mecanismo, y también a su vez determinar que no estamos programados genéticamente como si fuéramos el software de una computadora, sino que nosotros, con todas las acciones que hacemos todos los días, podemos tener un impacto positivo en nuestros genes. La conformación de los genes tiene que ver, me imagino, con la evolución de la especie, y ahí influye sí mucho el ambiente, porque debe haber genes que tienen que ver con que el hombre sobreviva de una manera mejor. Sí, y eso tiene que ver con, primero, no hay tanta diferencia entre las especies, por ejemplo, entre una bacteria que puede tener 5.000 o 4.000 genes, o entre una levadura, que es la que se usa para hacer el vino, el pan y la cerveza, tenemos 6.000 genes. Nosotros tenemos entre 20.000 y 25.000 genes, y hay una, diríamos, bastante correlación entre las especies. Ahora, entre las personas somos 99% iguales, hay un 1% solamente de diferencia, y como vos decís también hay ciertos genes que son, como llamáramos, más primitivos, ¿no? Digamos, hay mecanismos en el cuerpo y acciones en el cuerpo, como por ejemplo puede ser el olfato, que es uno de los sentidos más primitivos. Y después, esto también que tiene que ver con la infidelidad, en realidad también tiene que ver con algo que tiene que ver con un impulso, como un comportamiento por ahí más primitivo o animal, en el cual uno, por el tema de la educación y los factores externos que nos influyen, hacen que uno lo pueda controlar de una manera u otra. El tema de la agresión también es sumamente interesante. Se estudió a algunos chicos jóvenes que tenían una variante de lo que se llama el gen guerrero, que se llama MAOA, pero cuando ellos compartían un almuerzo o una cena con sus padres, hacían que, diríamos, no desarrollaran el comportamiento agresivo delincuente, independientemente que estaban en uno de los barrios así, diríamos, problemáticos. Y eso es interesante porque muestra cómo el medio ambiente o cómo ciertas acciones culturales influyen en nuestros genes. Jorge Dotto. Jorge, el gen este que vos decías, el D4, el de la infidelidad, por lo que escuché tenía que ver con el cálculo de tomar riesgos, sí, o no. Sí. ¿Y en qué otras cosas influye además de esto? Por ejemplo, ¿hay gente más arriesgada para hacer acciones o para hacer deportes, por ejemplo? Sí, hay gente más arriesgada para hacer deportes, y por ejemplo algunas personas que se tiran en paracaídas o también se tiran de los puentes, que es el puentismo, el bungee jumping. Algunos se descubrió que también tenían esta variante. Algunos empresarios que toman decisiones así importantes o exitosas en el sentido de tomar un gran riesgo o tienen un comportamiento distinto, también se ha visto que participa en esto. A veces tiene que ver con un comportamiento, en algunos casos la dopamina, con el tema adictivo. Hay otro receptor que es el DRD2, pero que está relacionado con la dopamina, que forma parte del mecanismo del placer y de la recompensa, y eso hace que hay personas que tienen cierta predisposición a tener adicciones por sustancias, sea el tabaco, sea el alcohol, sea la marihuana, sea la cocaína, sea el paco o el cristal, el éxtasis, diríamos, y forma parte de este mecanismo de recompensa, en el cual en algunos momentos la adicción se vuelve un tema constante, y hay variantes en el cual la genética también participa. Ahora, una pregunta tal vez polémica: si ayuda a tomar riesgo, que a veces tomar un riesgo termina en una acción buena, sobre todo en negocios o en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿este gen podría decir que es un gen positivo?
Yo no lo calificaría los genes ni positivos ni negativos. Los genes tienen una información y de repente también lo que hay que tener en cuenta es que uno también tiene una personalidad que está compuesta por las vivencias que uno ha tenido durante toda su vida, sobre las experiencias que ha vivido y sobre algunas decisiones que también hacen que uno tenga una cierta experiencia para después en el día de mañana tomar una decisión evaluando todos los factores y que esa decisión por ahí sea la más correcta en ese momento para esa persona y después el tiempo va a dar la determinación. Me parece que no hay nada que esté bien o mal o que sea positivo o negativo, sino que lo importante en esto es tener una idea de que, por ejemplo, en este caso en particular, actúa de esta manera y ciertas personas por ahí tendrían una mayor facilidad, como vos dijiste, para tomar este tipo de decisiones. Jorge, ¿cómo te va? Diego Leuco. Este tipo de genes, por ejemplo, o este gen en particular del cual estamos hablando, que tiene que ver con los riesgos, con la adrenalina, con tomar decisiones tal vez que conllevan alguna posible consecuencia, ¿se puede despertar luego de una primera experiencia, luego de haberlo experimentado? Digo, alguien que nunca había saltado un puente, por ejemplo, y de repente lo hizo y se le despertó ese gustito por la adrenalina, ese gustito por lo más extremo. Sí, los genes generalmente tienen como, se pueden prender o apagar, que es lo que se llama la expresión, y en ciertos casos a veces podría formar parte, viste, cuando vos escuchás esa voz interna que te dice, bueno, tendría que hacer esto, y evaluás, y a veces se relaciona a nivel psicológico o psiquiátrico con lo que es la conciencia o esa voz interna que te habla, y vos decís, bueno, por ahí me tendría que tirar del puente porque me divierte, y por ahí lo que no terminaste de hacer es darte cuenta o identificar que vos tenés esa personalidad y porque de algún motivo todavía no la expresaste, pero que el gen en algún momento se puede expresar, sí. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un gen que es el gen que se llama de la longevidad, que se expresa, por ejemplo, cuando tomás vino tinto en moderación, y que tiene que ver algo con lo que hablamos antes, que tiene que ver con la parte primitiva, que es las dietas restrictivas, y esa dieta restrictiva está relacionada con un aumento de la expectativa de vida y de la longevidad. Entonces, en algunos momentos, algunas acciones que tomamos hacen que se prendan ciertos genes o ciertas luces que generan un impacto positivo, como puede ser el caso que vos planteás, Diego. Gracias, viejo, por la comunicación. Jorge Dotto, quien hablaba, médico genetista, autor de Genética, cómo puede cambiar nuestras vidas. Bueno, hay una variante en el gen DRD4, ¿notaron? Que dice que la infidelidad es genética. Fue el DRD4, no fui yo. Claro, estoy condenado por mis genes. Sí. Tengo una impronta genética muy fuerte. Tengo una impronta genética muy fuerte, Dios santo.